Colapinto humilla a Mercedes y deja expuesto a Toto Wolff. No todo se compra. El joven argentino rompió todos los pronósticos y rechazó la oferta millonaria del equipo más poderoso de la Fórmula 1. En un movimiento que sacudió al paddock, eligió quedarse en Alpine y apostó por el proyecto más inestable de la categoría. ¿Traición a su carrera o la decisión más valiente de la década? El silencio de Mercedes y la cara de Jack Doohan lo dicen todo. El ambiente en el paddock está completamente en vilo. Hoy, 23 de junio de 2025, se cumple el plazo definitivo para que Colapinto tome una de las decisiones más trascendentales de su carrera: aceptar la oferta formal del equipo Mercedes o renovar su compromiso con Alpine. Según ha confirmado el portal Sky Sports, ambas estructuras han puesto sobre la mesa condiciones claras, y aunque los términos económicos y técnicos de los contratos son confidenciales, se sabe que el piloto argentino ha pasado las últimas semanas evaluando no solo lo deportivo, sino también el proyecto humano y político detrás de cada escudería. La tensión es máxima. No se trata solo de cambiar de auto o de colores, sino de elegir el entorno donde construirá su identidad como figura central del futuro de la Fórmula 1. Las negociaciones entre Colapinto y Mercedes han avanzado a gran velocidad desde que el equipo alemán confirmara que busca reorganizar su plantel de pilotos de cara al próximo ciclo de desarrollo. Según fuentes cercanas al entorno de Toto Wolff, la figura del argentino genera entusiasmo por su enfoque meticuloso, su actitud analítica y su capacidad de liderar desde la técnica. Por otra parte, Alpine no está dispuesta a perderlo sin pelear. El equipo lo considera el centro del proyecto 2026, y confía en que su crecimiento exponencial dentro de la estructura, tanto en lo competitivo como en lo mediático, representa un valor que no pueden reemplazar con facilidad. En ese contexto, la decisión de Colapinto no es solo personal, marcará el rumbo de dos escuderías históricas y afectará directamente a pilotos como Jack Doohan, que siguen esperando su lugar. La presión que hoy enfrenta Colapinto es monumental, no solo por el hecho de tener que elegir entre Alpine y Mercedes, sino por el contexto en el que se produce esta encrucijada. Según reportes de Sky Sports, el equipo alemán le ha ofrecido no solamente un contrato competitivo a nivel económico, sino también garantías técnicas y un rol protagónico en el desarrollo del nuevo concepto aerodinámico que comenzará a implementarse a partir de 2026. Este proyecto, liderado directamente por Toto Wolff y por los ingenieros más experimentados del programa alemán, busca reinventar a Mercedes tras años de estancamiento relativo. La idea es construir el futuro en torno a un nuevo perfil de piloto, inteligente, estratégico, cercano a los datos y con una visión global de la competencia. Y en ese perfil, Colapinto encaja con precisión quirúrgica. Lo que hace aún más compleja esta decisión es que Colapinto no está firmando simplemente un contrato. Está eligiendo un sistema de valores, un entorno de trabajo y, sobre todo, una narrativa profesional. En Mercedes, se le promete una posición de liderazgo inmediato, pero en un entorno altamente estructurado, con niveles de exigencia casi inflexibles y con una herencia histórica que impone resultados desde el primer día. Por otro lado, en Alpine, el escenario es distinto. Allí, Colapinto ha encontrado un grupo humano que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en la categoría. Ha construido relaciones de confianza con los ingenieros, ha influido directamente en el desarrollo del coche, y se ha ganado el respeto de varios técnicos de pista que hoy lo consideran la voz más valiosa del proyecto interno. Pero el punto más delicado de esta decisión radica en lo político. Dentro de Alpine, el regreso de Flavio Briatore ha alterado todas las dinámicas. Según revela Sky Sports, el italiano ha expresado en reuniones privadas que el futuro se construye con lealtad, en clara referencia a la situación de Colapinto. Para Briatore, retener al argentino es más que una cuestión de rendimiento. Es una declaración de principios, un símbolo de que el equipo puede ofrecer un espacio atractivo para jóvenes talentos, sin necesidad de caer en la sombra de las estructuras dominantes como Mercedes o Red Bull. Sin embargo, algunos en el paddock interpretan estas declaraciones como una forma de presión institucional. De hecho, se ha filtrado que en las últimas reuniones con el entorno de Colapinto, Briatore habría dejado entrever que, si decide marcharse, su asiento podría ser entregado inmediatamente a Jack Doohan, quien lleva meses presionando para volver y cuenta con apoyo dentro de ciertos sectores técnicos del equipo. La dimensión emocional de esta decisión tampoco es menor. Fuentes cercanas al entorno del piloto aseguran que Colapinto ha pasado los últimos días en consultas permanentes con su círculo más cercano: familia, preparadores, asesores deportivos y figuras clave de su trayectoria. No es una elección que se tome a la ligera, y mucho menos cuando implica romper o consolidar vínculos con personas que han apostado por él cuando aún no era figura. En declaraciones privadas recogidas por Sky Sports, un miembro de su equipo personal afirmó: "Lo que está haciendo Colapinto no es solo evaluar coches o contratos, está evaluando a las personas que lo rodean. Su lealtad pesa, pero también sabe que está en un momento en el que necesita un entorno que lo proyecte al máximo nivel". Por todo esto, el último día de Colapinto como agente libre dentro de la Fórmula 1 no es solo una fecha límite administrativa.
Es el clímax de un proceso donde se enfrentan la tradición y la ambición, la comodidad y el salto al vacío, la estabilidad emocional y el vértigo de la grandeza. En el paddock, todos lo saben. Y en Alpine, todos lo sienten. Mientras las horas corren y el reloj se convierte en el peor enemigo de la estabilidad emocional de Colapinto, los medios especializados ya catalogan esta jornada como una de las más decisivas en la historia reciente del paddock. No es habitual que un piloto tan joven, pero a la vez con tanto peso mediático y técnico, se vea ante la posibilidad real de inclinar el destino de dos proyectos completamente distintos. La disyuntiva entre continuar como pilar central de un equipo en reconstrucción como Alpine, o dar el salto a una estructura tan icónica como Mercedes, no solo ha captado la atención de los periodistas, sino que también ha encendido el debate entre pilotos actuales, ex campeones y expertos del mundo motor. Según el análisis detallado publicado por Sky Sports, los equipos involucrados han llevado las negociaciones hasta el límite. En el caso de Mercedes, la oferta incluye no solo un paquete técnico competitivo y respaldo financiero a largo plazo, sino también un proyecto de desarrollo conjunto con la fábrica de Brackley, donde Colapinto tendría acceso prioritario a los simuladores de última generación y al equipo de ingeniería que actualmente lidera la reestructuración del monoplaza para 2026. Incluso se habla de un rol consultivo directo con el área de innovación, lo que consolidaría a Colapinto como una figura que no solo compite, sino que piensa y moldea el rumbo tecnológico del equipo. Esta posibilidad ha sido uno de los factores que más ha seducido al argentino, que desde sus inicios se ha caracterizado por su obsesión con los detalles y su afinidad natural con los datos técnicos. Por el otro lado, en Alpine, el respaldo no es menor, pero es de otro tipo. Es un apoyo emocional, de pertenencia y de historia compartida. Desde que llegó al equipo, Colapinto ha sido parte activa del desarrollo del coche, ha formado un vínculo directo con el personal técnico y ha logrado influenciar decisiones estratégicas que normalmente no se le permitirían a un piloto tan joven. El equipo lo valora no solo por su talento al volante, sino por su capacidad de conectar con todos los niveles del proyecto, desde los mecánicos en el garaje hasta los ingenieros de simulador. De hecho, se ha sabido, gracias a una investigación publicada por Sky Sports, que el propio director técnico de Alpine se ha reunido con Colapinto en al menos 3 ocasiones durante la última semana, con el objetivo de convencerlo de que su rol en el equipo es estructural, no reemplazable. La figura de Jack Doohan emerge aquí como una sombra inevitable. Aunque no se lo mencione de forma directa en las negociaciones, su nombre aparece en todas las conversaciones internas. Doohan, que aún forma parte del programa de desarrollo del equipo, ha sido paciente en los últimos meses, pero ha empezado a dejar señales de incomodidad. Recientemente, en una entrevista con un medio italiano, dejó entrever que los pilotos que no creen en el proyecto deberían dar un paso al costado y dejar lugar a quienes sí están dispuestos a comprometerse de verdad. Aunque no mencionó a Colapinto, el mensaje fue claro. Esta declaración no pasó desapercibida dentro del equipo, y ha generado un debate interno sobre cómo gestionar el vestuario si Colapinto finalmente decide quedarse. ¿Podrán convivir ambos en un mismo entorno? ¿O el conflicto ya está servido incluso antes de que se confirme su alineación? Además, la exposición mediática del caso ha convertido esta decisión en un evento seguido minuto a minuto. En redes sociales, los seguidores del argentino han lanzado campañas con hashtags virales, presionando para que el piloto opte por Mercedes con frases como "es ahora o nunca" y "la historia no espera". Otros, en cambio, le piden que no traicione al equipo que lo formó, apelando al valor de la lealtad como distintivo de su personalidad. Esta polarización ha llegado incluso a las comunidades de fanáticos de Alpine, que ya muestran fisuras en torno a qué futuro es el mejor para el equipo. Algunos temen que perder a Colapinto sería una señal de debilidad estratégica irreparable, mientras que otros consideran que, si su motivación ya no está alineada con el proyecto, lo mejor sería permitirle partir y cerrar el capítulo de forma ordenada. Pero quizá el aspecto más inquietante para Alpine no sea perder a Colapinto, sino cómo se percibirá esa pérdida dentro del paddock. En un entorno tan competitivo y politizado como la Fórmula 1, dejar ir a un talento joven que ya ha demostrado capacidad de liderazgo puede interpretarse como una señal de falta de visión o de incapacidad para construir un entorno atractivo. Y eso, en un mercado donde los talentos emergentes son codiciados por todas las escuderías, podría volverse un estigma muy difícil de sacudir. Mientras tanto, Colapinto guarda silencio. Y ese silencio, en un día como hoy, grita más que cualquier comunicado. En su círculo más íntimo saben que lo que elija hoy lo acompañará toda su vida. No es solo una firma. Es una declaración de intenciones. Una bandera. Y un destino. A medida que el reloj avanza y el ambiente en el paddock se vuelve cada vez más irrespirable, todas las miradas están puestas en Colapinto, quien permanece en silencio mientras el mundo entero se pregunta qué decisión tomará. La presión que enfrenta el piloto argentino no tiene precedentes en su corta pero meteórica carrera. No se trata solamente de elegir entre Mercedes y Alpine. Se trata de definir qué clase de figura quiere ser en la Fórmula 1.
¿Será el joven revolucionario que apuesta por un proyecto nuevo en una escudería legendaria como Mercedes, dispuesto a dejar atrás su zona de confort por una oportunidad histórica? ¿O será el líder que decide quedarse y construir desde dentro, aún sabiendo que el camino será más lento, más incierto y probablemente más solitario? La oferta de Mercedes es, sin duda, tentadora desde todos los ángulos. Según revela un informe exclusivo de Sky Sports, no solo se le garantiza a Colapinto un contrato multianual con libertad estratégica en el desarrollo del auto, sino también la posibilidad de participar en decisiones estructurales del equipo en áreas como análisis de datos, entrenamiento de simulador y desarrollo de jóvenes pilotos. Incluso se habla de un vínculo directo con el Departamento de Inteligencia Artificial de la fábrica de Brackley, que desde 2024 hectáreas ha estado liderando experimentos de aprendizaje automático aplicados al comportamiento del coche en tiempo real. Ser parte de ese proceso implica no solo conducir, sino pensar, crear, liderar desde lo conceptual. Y para alguien como Colapinto, que ha demostrado una capacidad fuera de lo común para entender el auto desde adentro, este es un privilegio que pocos recibirían. Sin embargo, en Alpine, la batalla por retenerlo no se ha rendido. El equipo ha movilizado todos sus recursos humanos, técnicos y emocionales para convencer al argentino de que su lugar está allí. Flavio Briatore, que hasta hace unas semanas parecía distante del conflicto, ha tomado un rol activo. Según varias fuentes citadas por Sky Sports, el empresario italiano organizó una reunión privada con Colapinto en Mónaco, donde le ofreció no solo un aumento considerable de salario, sino un rediseño del programa deportivo del equipo, centrado en su figura. Además, se habló de la incorporación de un nuevo grupo técnico exclusivamente dedicado a su monoplaza, y de una cláusula especial en su contrato que le permitiría tener voz en la elección de personal clave, desde ingenieros hasta fisioterapeutas. Una estructura a su medida, diseñada para evitar futuras tensiones internas como las que se produjeron con Gasly y para asegurar que no se repitan los conflictos de gestión técnica que el piloto argentino ya ha señalado en más de una ocasión. Pero hay algo más profundo operando en la mente de Colapinto. Algo que no está escrito en los contratos ni se menciona en los comunicados. Es el peso simbólico de irse o quedarse. En el caso de irse, muchos lo verán como un paso lógico hacia la cima, pero otros, especialmente dentro del entorno latinoamericano que lo ha acompañado desde sus primeros pasos, podrían interpretarlo como una traición emocional. La idea de abandonar al equipo que lo hizo debutar, que apostó por él cuando nadie más lo hacía, no es sencilla de digerir. En cambio, si decide quedarse, algunos analistas del paddock, como señala el periodista británico Craig Slater en su última columna, consideran que estaría dejando pasar una oportunidad irrepetible de consolidarse como el futuro rostro dominante de la Fórmula 1 desde una plataforma ganadora, antes de que ese asiento sea ofrecido a otro. Y no es solo un debate mediático. Según ha trascendido, otras escuderías están observando este proceso con máxima atención. El modo en que Alpine gestione esta encrucijada será una señal para todos los talentos que aún están en fase de formación. Si el equipo demuestra capacidad para retener a una figura como Colapinto sin recurrir al chantaje ni al pánico, ganará prestigio institucional. Si lo pierde de manera caótica, generará una narrativa de descontrol que será difícil de revertir. Y para Colapinto, saber que su decisión no solo influye en su destino, sino en el de tantos otros, es una carga tan pesada como su deseo de ganar. En medio de esta tensión, el nombre de Jack Doohan vuelve a aparecer con fuerza. En las últimas horas, se ha sabido que el australiano ha cancelado varios compromisos para permanecer cerca de la sede de Alpine. Algunos especulan que ha sido convocado como opción inmediata en caso de que el argentino tome rumbo hacia Mercedes. Otros creen que se trata de una jugada mediática para meter presión. Lo cierto es que su presencia inquieta. Técnicos del equipo ya han sido advertidos para prepararse ante cualquier escenario, y eso incluye la posibilidad de una reconfiguración total de la alineación de pilotos. Y mientras todo esto ocurre, el silencio de Colapinto se vuelve ensordecedor. No ha dado señales, no ha emitido comunicados, no ha filtrado ninguna decisión a la prensa. Solo se lo ha visto, según reportes visuales, llegar esta mañana al centro de simulación de Alpine, en Enstone, con rostro serio, sin asistentes, y portando una carpeta en la mano. Lo único que se sabe con certeza es que hoy debe responder. Y cuando lo haga, nada en la Fórmula 1 volverá a ser igual. En la sede central de Alpine, los pasillos están en silencio, pero cada persona camina con la tensión de quien carga un secreto. Hoy, cada mecánico, cada ingeniero, cada miembro del equipo administrativo sabe que el destino de su proyecto a mediano y largo plazo está atado a una sola palabra: Colapinto. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo sienten. El argentino, en menos de un año, ha logrado una transformación interna que va mucho más allá de los resultados. Ha revolucionado la forma de trabajar en el garaje, ha sacudido la cultura del equipo y ha forzado a los líderes a repensar su modelo de liderazgo.
Por eso, su posible partida no se vive como una simple baja contractual, sino como un terremoto que amenaza con desarmar toda la arquitectura del proyecto que Flavio Briatore juró reconstruir desde su regreso. Según datos internos revelados por Sky Sports, Colapinto no solo es uno de los pilotos con mayor nivel de telemetría activa en simulador dentro de la categoría, sino que también ha influido directamente en el diseño de nuevas rutinas de puesta a punto para el monoplaza que se utilizarán en 2026. Es decir, su rol no ha sido meramente competitivo, ha sido estructural, funcional, casi de coautoría. Por eso, el dilema que atraviesa hoy el equipo es tan profundo. Perderlo implicaría no solo reemplazar a un piloto, sino revisar toda una línea de trabajo que ha sido moldeada, en parte, a su imagen y método. Y esto no se reemplaza con facilidad, ni siquiera con talento joven como el de Jack Doohan, que pese a su formación, aún no ha demostrado el mismo nivel de conexión técnica con la máquina ni el mismo peso político dentro del paddock. El día de hoy se vive como una cuenta regresiva, con una mezcla de ansiedad, resignación y esperanza. Las oficinas de relaciones públicas han preparado comunicados para ambos escenarios. Uno, en caso de confirmarse la renovación con Alpine. El otro, si finalmente Colapinto anuncia su traspaso a Mercedes. Ambos están redactados con extremo cuidado, intentando controlar el daño reputacional y, al mismo tiempo, capitalizar cualquier ángulo emocional que pueda servir para contener a los aficionados, patrocinadores y empleados. También se han activado protocolos de imagen, ya que si el piloto argentino decide quedarse, habrá una sesión fotográfica inmediata en la sede con mensajes alusivos al compromiso con el futuro. Si elige irse, se ha pedido a todos los departamentos que mantengan profesionalismo absoluto y que eviten declaraciones públicas o publicaciones personales que puedan interpretarse como resentimiento o descontento. La orden es contener, evitar fugas, blindar la imagen del equipo pase lo que pase. Pero la presión no está solo del lado de Alpine. En Mercedes, la ansiedad también ha alcanzado niveles extremos. Según informa Sky Sports, el entorno de Toto Wolff esperaba una definición hace ya 3 días, y la demora ha comenzado a preocupar a algunos sectores internos. Al parecer, la oferta que pusieron sobre la mesa tenía una vigencia límite y se había confeccionado con un plan estratégico ya trazado, que requería saber con certeza quién ocuparía el segundo asiento en la temporada 2026 para comenzar inmediatamente con tareas de integración. La incertidumbre de las últimas horas ha llevado incluso a activar contactos con un plan B, cuyos detalles no se han revelado públicamente, pero que estaría relacionado con un joven piloto actualmente en la órbita de Sauber. Sin embargo, fuentes del equipo alemán reconocen que, incluso si activan ese reemplazo, perder a Colapinto sería un golpe simbólico importante. No porque no haya otros talentos, sino porque el argentino representa exactamente el tipo de piloto que quieren como rostro de su próxima era. En este clima asfixiante, las redes sociales están desbordadas de especulaciones. En X, antiguo Twitter, la etiqueta @Decisión Colapinto lleva horas en tendencia global. Hay miles de usuarios conectados en tiempo real, esperando una confirmación oficial, analizando cada movimiento, interpretando cada gesto. Un simple me gusta del piloto en una foto antigua con uniforme de Mercedes desató un huracán de teorías, mientras otros interpretaron su entrada esta mañana al centro de simulación de Alpine como una señal inequívoca de que ha decidido quedarse. Pero nadie lo sabe. Y lo más inquietante es que ni siquiera sus asesores más cercanos parecen tener acceso total a lo que pasa por su mente. Todo esto ocurre mientras, en privado, Colapinto se encuentra cara a cara con su propia ambición. Está evaluando no solo un contrato, sino una filosofía de vida. En Mercedes, tendrá recursos ilimitados, visibilidad inmediata y una presión constante que no perdona errores. En Alpine, tendrá continuidad, cercanía, la posibilidad de construir algo desde cero, pero con un margen de error mucho más estrecho y la amenaza constante del desorden interno, del ruido de los intereses cruzados, de los fantasmas del pasado que aún sobrevuelan al equipo. Hoy, sentado frente a su escritorio, con ambas propuestas impresas, con los números fríos y las promesas calientes, Colapinto está decidiendo algo más grande que su próximo paso. Está eligiendo en quién quiere convertirse. La decisión que hoy debe tomar Colapinto no solo definirá su presente deportivo, sino también el relato con el que será recordado. Hay momentos en la carrera de un piloto donde la historia y la estrategia colisionan, y este es uno de ellos. Según fuentes consultadas por Sky Sports, el entorno del argentino ha comenzado a comprender que lo que está en juego ya no se reduce a un simple fichaje. La elección entre Alpine y Mercedes ha evolucionado hasta convertirse en una elección entre dos narrativas radicalmente distintas. Por un lado, la del constructor del futuro, por el otro, la del heredero de un legado. En el caso de Mercedes, el proyecto que se le ofrece a Colapinto está diseñado para el largo plazo, pero con resultados visibles a corto. La escudería ha comenzado un proceso interno de reinvención total tras haber atravesado temporadas de rendimiento irregular. La dirección técnica se ha reorganizado,
Varios ingenieros provenientes del entorno de Red Bull han sido contratados en silencio, y se ha fortalecido el vínculo con proveedores tecnológicos como Ineos y nuevos socios especializados en materiales compuestos. Todo esto tiene como objetivo construir un coche revolucionario de cara a 2026, y la idea es hacerlo con Colapinto como figura central del diseño conceptual. No se trata solo de manejar el auto, sino de participar directamente en cómo ese auto se piensa, se afina y se adapta a su estilo de conducción. Para muchos, es una oferta que aparece una vez en la vida, pero Colapinto también sabe que ese camino conlleva riesgos. Aceptar un rol tan protagónico en un equipo como Mercedes lo expone a un escrutinio mediático permanente. Todo lo que diga, todo lo que haga, será observado como símbolo. Las comparaciones con íconos pasados como Lewis Hamilton serán inevitables. Y si el coche no rinde, él será el blanco. No habrá excusas. Esa presión ha destruido carreras prometedoras antes. El entorno de Colapinto es consciente de que este paso, si se da, será tan glorioso como peligroso. Por eso, el piloto ha pasado las últimas horas en aislamiento voluntario, meditando. En las oficinas de prensa de Alpine y de Mercedes, reina el desconcierto. El silencio del argentino es total. Se ha cancelado cualquier aparición pública, se ha prohibido el contacto directo con medios, y se ha restringido incluso el acceso a su espacio de simulador. Solo un puñado de personas, su preparador físico, su asesor legal y su hermana, han tenido contacto con él desde la noche anterior. Del otro lado, en Alpine, los esfuerzos para retenerlo han alcanzado niveles sin precedentes. Flavio Briatore, según reveló Sky Sports, ha enviado una carta manuscrita al piloto, apelando a su lado emocional y recordándole que el equipo confió en él cuando nadie más lo hizo. En esa misma carta, el italiano le prometió que si decide quedarse, su figura será inalterable, y que se activará una cláusula que lo blindará frente a cualquier amenaza de rotación interna. Es decir, tendría el control casi absoluto de su entorno técnico. Además, Alpine ha comenzado conversaciones para contratar a un ingeniero argentino, con experiencia en Le Mans, que tendría como único objetivo adaptar aún más la estructura a las necesidades de Colapinto. No es solo una cuestión de rendimiento, es una muestra de que están dispuestos a personalizar el proyecto, a nacionalizarlo simbólicamente, y a hacer del argentino un verdadero embajador de una nueva era. Sin embargo, hay una lectura menos optimista en este escenario. Algunos especialistas como Martín Brundle, analista senior de Sky Sports, han advertido que la permanencia de Colapinto en Alpine podría transformarse en una prisión dorada si el equipo no logra dar el salto cualitativo que prometen. Según él, la fidelidad es una virtud admirable, pero en Fórmula 1 no gana el que se queda, sino el que arriesga con inteligencia. Y es allí donde entra en juego una variable clave, el tiempo. Colapinto tiene 21 años, y aunque eso en apariencia le da margen, también implica que este es el momento ideal para dar el gran salto. Esperar demasiado podría significar quedarse fuera de la ola que viene. En paralelo, otras escuderías están leyendo la situación con absoluto pragmatismo. McLaren, Aston Martin y hasta Ferrari han comenzado a observar el caso con atención. No por interés inmediato, sino porque este tipo de decisiones marcan precedentes. Si Alpine logra retener a Colapinto, otros equipos podrían sentirse motivados a reforzar sus vínculos con sus propios talentos jóvenes antes de que se conviertan en objetivos de estructuras más grandes. Si, en cambio, el argentino se va, se enviará un mensaje claro. Ningún proyecto emergente es capaz de competir con el poder institucional y técnico de los gigantes históricos. Y eso afectará la forma en que los equipos menores negocian, planifican e invierten en sus academias. En definitiva, lo que está en juego no es solamente el futuro de un piloto. Es la credibilidad de una escudería, la coherencia de un proyecto y el equilibrio del mercado. Lo que Colapinto decida en las próximas horas impactará en la dinámica del paddock entero. Porque cuando un talento así se mueve, la Fórmula 1 se sacude. Mientras la tensión sigue escalando y el mundo de la Fórmula 1 permanece en vilo ante el silencio de Colapinto, la intriga se extiende más allá del paddock. Este fenómeno ya no pertenece únicamente al ámbito deportivo. Columnistas de política, economía y sociología han comenzado a analizar el caso como un fenómeno cultural. No es solo un piloto tomando una decisión contractual. Es el representante de una nueva generación que desafía las lógicas tradicionales del poder deportivo. La figura de Colapinto, joven, sudamericano, disruptivo, emocionalmente conectado con su entorno y, al mismo tiempo, obsesivamente técnico, ha roto con todos los estereotipos que durante años dominaron el relato oficial de la Fórmula 1. En ese contexto, Sky Sports publicó un artículo titulado El día que la Fórmula 1 se detuvo por un piloto, donde se examina la magnitud simbólica que ha adquirido esta jornada. Según el texto, esta situación expone el vacío de liderazgo que atraviesan tanto Mercedes como Alpine. Ninguno de los dos equipos ha logrado construir una narrativa suficientemente potente como para que su propuesta sea irresistible.
En el caso de Mercedes, su prestigio habla por sí solo, pero su identidad actual está en crisis. Sin un piloto dominante desde la salida progresiva de Lewis Hamilton, la escudería alemana busca reconstruirse, pero todavía no ha demostrado que puede volver a ser la referencia sin depender del pasado. En el caso de Alpine, el problema es inverso. Tiene un proyecto por construir, y su apuesta está enfocada en el futuro, pero su presente es inestable, confuso y en ocasiones caótico, como lo han demostrado las tensiones internas vividas en los últimos meses. Este vacío ha convertido a Colapinto en algo más que un talento, lo ha convertido en un símbolo. Y eso, según expertos como Mark Hughes, editor técnico de Sky Sports, podría ser tan peligroso como beneficioso. Convertirse en un símbolo siempre es arriesgado, porque deja de importar quién eres, y empieza a importar lo que representas. Colapinto ya no está tomando una decisión por sí mismo. Está decidiendo por una generación de pilotos jóvenes que buscan ser escuchados, por una región entera del planeta que quiere verse reflejada en el escenario más exclusivo del deporte, y por una industria que necesita renovarse con urgencia. Desde Buenos Aires, Montevideo, Lima y Bogotá, el caso ha sido seguido con atención inusitada. En Argentina, se han suspendido programas radiales deportivos para seguir minuto a minuto la posible decisión del piloto. En redes sociales, miles de jóvenes han compartido mensajes de aliento, incluso exigiendo al gobierno nacional que declare el día como jornada histórica para el deporte argentino, en caso de que Colapinto firme con Mercedes. La razón es clara: nunca antes un piloto nacido en Sudamérica había estado tan cerca de liderar un proyecto central dentro de una escudería de primer nivel sin haber pasado primero por años de sufrimiento o de segundas líneas. Para muchos, su ascenso es la prueba de que la narrativa del sacrificio eterno ya no es la única forma de alcanzar la cima. No obstante, esta mitificación también ha generado tensiones. Algunos miembros del paddock, según revelaciones confidenciales obtenidas por Sky Sports, han manifestado su malestar por el protagonismo mediático desmedido del argentino. Se habla de inflación simbólica, de un caso que ha sido sobredimensionado por su nacionalidad y por el uso estratégico que Alpine y Mercedes han hecho de las filtraciones. Incluso se rumorea que al menos un piloto actual, cuya identidad no ha sido revelada, expresó en una reunión informal que esto ya parece una telenovela, y no un deporte profesional. Esta clase de comentarios, si bien marginales, reflejan la incomodidad que puede generar el hecho de que un piloto tan joven concentre más atención mediática que escuderías enteras. Pero esto no detiene el fenómeno. Muy por el contrario, lo amplifica. Lo que hoy ocurre con Colapinto tiene pocos antecedentes. El último caso comparable, según el periodista especializado Ted Kravitz, fue el de Fernando Alonso en 2005, cuando debía decidir si firmar con McLaren en plena efervescencia de su primer campeonato. Pero incluso en aquel entonces, la presión mediática no alcanzó estos niveles. Porque Colapinto no solo está decidiendo en un contexto de incertidumbre deportiva, sino también tecnológica, geopolítica y generacional. La Fórmula 1 está a las puertas de una transformación total en 2026, con cambios reglamentarios que podrían redefinir todo lo conocido. Y la figura que encabece ese salto tendrá el privilegio, y el peso, de marcar la dirección. Mientras tanto, dentro del equipo Alpine, se vive un estado de preparación total. Todos los departamentos han sido notificados para actuar de inmediato en cuanto se confirme la decisión. Si Colapinto decide quedarse, habrá un operativo de comunicación que incluirá entrevistas exclusivas, nuevas campañas de imagen con patrocinadores y un comunicado conjunto con Flavio Briatore para destacar la fidelidad como valor deportivo central. Si se va, en cambio, se activará otro protocolo. El comunicado será breve, sin dramatismo, y con agradecimientos formales. Luego se anunciará, posiblemente dentro de las 24 horas, el regreso de Jack Doohan, quien ya tiene listo su plan de readaptación, su agenda técnica y su nuevo equipo de ingenieros asignado. En el centro de todo esto, Colapinto permanece en silencio, aislado, pensando, quizás, escribiendo el capítulo más trascendental de su vida. Y finalmente, cuando la tensión ya comenzaba a transformarse en desesperación, cuando en el paddock algunos ingenieros ya habían apagado sus terminales para no seguir especulando, cuando los redactores de Sky Sports empezaban a redactar artículos sin título esperando una confirmación, Colapinto habló. No lo hizo a través de un comunicado tradicional, ni de una filtración controlada por su entorno. Lo hizo de forma directa, desde su cuenta personal, con una frase corta, seca, cruda y poderosa. Nos quedamos. A construir. Dos palabras que sacudieron al universo de la Fórmula 1 como un trueno. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Miles de mensajes se replicaron con capturas del posteo, con el logotipo de Alpine de fondo, y con una emoción que mezclaba alivio, orgullo y asombro. Porque Colapinto no solo decidió quedarse, decidió hacerlo desafiando la lógica del poder,
rechazando la oferta más suculenta de una escudería histórica como Mercedes, apostando por la incertidumbre, por la dificultad, por el barro antes que por el mármol. En el momento más álgido de su carrera, eligió la fidelidad. Eligió ser arquitecto de una reconstrucción en lugar de heredero de una corona. Eligió el camino largo. Y en ese acto, probablemente sin proponérselo, se volvió leyenda. Las consecuencias de esta decisión fueron inmediatas. Flavio Briatore apareció en la sede de Alpine apenas unos minutos después del anuncio, visiblemente emocionado. En una breve conferencia de prensa, declaró: «Hoy, Colapinto no solo eligió un equipo, eligió una familia. Vamos a devolverle esa confianza con trabajo, con inversión y con resultados. Él es el centro del proyecto. Y hoy, ese proyecto respira». En paralelo, Jack Doohan, quien esperaba agazapado la posible partida del argentino para volver al asiento principal, publicó un mensaje diplomático pero cargado de subtexto. «Felicidades a Colapinto por su decisión. Yo seguiré trabajando, como siempre, para estar listo cuando llegue el momento». El tono fue correcto, pero su expresión corporal, captada en una transmisión de fondo, reflejaba una mezcla de frustración y resignación. No era para menos, su regreso se pospone indefinidamente. Del lado de Mercedes, el silencio fue absoluto durante la primera hora. Luego, un portavoz oficial difundió un escueto comunicado: «Respetamos profundamente la decisión de Colapinto. Es un piloto extraordinario y le deseamos lo mejor en su camino. Nuestro proyecto continuará con la misma fuerza y visión». Sin embargo, fuentes internas revelaron a Sky Sports que dentro del equipo alemán hubo decepción real. Algunos directivos habían apostado fuertemente por el fichaje del argentino, y ahora deberán rehacer todo su plan estratégico para 2026. Hay quienes hablan incluso de tensiones internas entre Toto Wolff y el sector técnico por haber esperado demasiado. Sea como sea, el golpe fue tan inesperado como contundente. A nivel social, la reacción fue desbordante. En Buenos Aires, decenas de aficionados se reunieron frente a la sede del Automóvil Club para celebrar como si se tratara de un título. Algunos medios incluso hablaron de una decisión de Estado. Columnistas de televisión destacaron el coraje del piloto para no dejarse tentar por el poder establecido. En radios deportivas, expilotos argentinos como Norris Eliot o Fontana lo describieron como una declaración de rebeldía moderna. En redes sociales, el hashtag #nos quedamos se convirtió en tendencia mundial durante varias horas. Pero más allá de la emoción, ahora empieza una nueva etapa. Una etapa durísima. Porque con esta decisión, Colapinto no solo se comprometió a seguir. Se comprometió a liderar. Ya no hay excusas. Ya no hay margen para la tibieza. Será observado, exigido, y probablemente criticado con más dureza que nunca. Cada error será una daga. Cada acierto, una chispa de esperanza. La presión ya no será la de quien quiere entrar en la élite, sino la de quien debe justificar haber rechazado la cima. Dentro de Alpine, se reorganizarán todas las estructuras en torno a él. Se hablará de nuevo de identidad, de cultura de equipo, de propósito. Y su figura ocupará un lugar simbólico reservado para muy pocos, el del piloto que dijo no al poder, para construir el suyo. Y quizás esa sea, en el fondo, la verdadera victoria. No el trofeo, no el podio, sino la coherencia brutal de quien eligió con el corazón, sabiendo que el camino más largo es también el más digno. En un mundo donde todo se compra y se vende, donde el talento muchas veces se rinde ante el dinero, donde los valores son marketing, Colapinto eligió quedarse. Y al hacerlo, hizo historia.